Aquí cantamos en English y practicamos en español. Mi nombre es Estardo Tecún, bienvenidos a este turno. Espero se la disfruten y bueno, ¿qué te parece si empezamos con música entonces? Lo más fresh, siempre. Ilumina FM. Ilumina.fm, nuestra web. Este programa llega a ti gracias al patrocinio de Cat Plus. Generamos soluciones eléctricas para ti. Llámanos al 2204-9494. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Tendencias. Hoy, nuestro programa número 690. Les saluda Agner Mejía. Lunes 31 de julio. Este día que es tan importante porque es día de pago. El té más importante, como decía Nicky Barrera en el programa hoy de Vaya con Dios, te deposité. Día importantísimo también. Día de pago de impuesto del IVA. Último día. Debemos de verificar eso porque eso es una locura no pagarlo a tiempo porque podría ser una penalización del 50% de multa. Pero también es el último día de pago de impuestos de circulación. Entre las buenas noticias de que es un día de pago, también las noticias importantes de día de pago de impuestos y día también de pago de impuestos de circulación como última fecha para pagarla sin ninguna multa. Pero bienvenido a Tendencias. El día de hoy le estaremos acompañando en el regreso a casa o en la finalización de su jornada laboral con este programa que hemos llamado Liderazgo Consciente. Liderazgo Consciente. En la primera parte estaré dejándoles una cápsula, la cápsula de Gracias a Dios. Hoy es lunes número 133. Si quiere verlas todas, lo puede hacer también en el canal de YouTube de Tendencias o en el de Vaya con Dios o también en el que tiene mi nombre, Agner Mejía. No son los problemas, es lo tupido, así le puse, no son los problemas, es lo tupido. Muchas veces tenemos esa situación en que nos caen varios problemas al mismo tiempo y nos sentimos abrumados, desesperados, como le pasó a Elías, lo que le voy a mencionar en esta cápsula. Y luego dejaremos a Yulisa Sánchez para que nos comente acerca del liderazgo al estilo de Jesús, este contenido número 2 de los nuevos contenidos que se han ido grabando. Y después de eso también estará con nosotros José Cont con un contenido de inversión exponencial para luego darle paso a nuestra entrevista, nuestro segmento central, donde estaremos conversando con Gina Daza Zapateiro, gerente de desarrollo organizacional de Avianca, LATAM, y Ernesto Noriega, que también está aquí ya con nosotros, y Giovanni Morán, relacionado con liderazgo consciente. Les dejo a continuación la cápsula de Gracias a Dios el lunes y desde ya gracias por su comunicación al 5995-1111. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Regularmente podemos lidiar con un problema a la vez, pero cuando aparecen varios problemas al mismo tiempo, podías llegar al punto de desesperarte y perder el control. En la Biblia, en el primer libro de Reyes, se nos relata cuando Elías confrontó al malvado rey Acab y profetizó una larga sequía. Enfurecido, el rey Acab amenazó con matarlo, pero el profeta confrontó a Acab y venció públicamente a sus 850 falsos secuaces. Con tan asombroso triunfo, Elías debió haber pensado que se habían acabado sus problemas, pero no fue así. El rey Acab tenía una esposa aún más malvada. Jezabel dijo: si mi esposo no pudo con esto para matar a Elías, yo lo haré. El profeta Elías no podía creerlo, era demasiado, estaba agotado. Sus pensamientos negativos se descontrolaron y lo llevaron a una profunda depresión, tanto que oró por morir. Su mayor temor era que Jezabel pudiera matarlo, así es que oró por morirse. Eso no tiene ningún sentido. Pero Elías no estaba pensando con claridad, estaba bloqueado, aniquilado, terminado, quebrantado. ¿Has pasado por eso? ¿Has llegado al punto en el que ya no puedes lidiar con una sola cosa más? Te aparecen de junto una serie de gastos no planificados, o tu jefe te amenaza en el trabajo, o no logras solucionar un asunto con tu cónyuge y bueno, ya tuviste suficiente. Eso le pasó a Elías.
Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Te ha pasado? Vas de un pensamiento, mi vida es tan difícil, a no me gusta mi vida. A nadie me entiende, siempre va a ser así. Nos enfocamos en los problemas y perdemos nuestro enfoque de la presencia de Dios. Elías necesitaba un recordatorio y entonces Dios se revela y le habla. Viento, terremoto, fuego. Pero Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Silencio, luego un susurro. Dios estaba en el susurro. Cuando estás agobiado, pero haces una pausa para buscar a Dios, encontrarás que te susurra. Susurra porque está muy cerca. Nos susurra para atraernos. Piénsalo. Cuando estás sentado junto a alguien amado y te susurra al oído, ¿qué haces? Te inclinas para escuchar más de cerca. Cuando estamos heridos, cuando estamos temerosos, cuando estamos agobiados, podemos clamar a los cielos y exigir que Dios responda de una manera audible y clara. Pero quizás Dios quiere que te detengas, que estés quieto y escuches cuidadosamente su tenue, reconfortante y tierna voz. Guarda silencio y escucha atentamente. Dios susurra porque está cerca y porque desea atraerte. Inclínate y escucha. Solo necesitas a Dios. Y recuerda, cuando has tenido suficiente, Dios es suficiente. Que el Señor bendiga tu semana y que la gracia y el favor del Señor te persigan. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Amigos de Tendencias, me da mucho gusto acompañarles nuevamente en este segmento llamado Liderazgo al estilo de Jesús. La verdad es que tenemos tanto que aprender de Jesús en su modelo de liderazgo y hoy quiero compartir con ustedes una característica más de ese estilo que Jesús nos enseñó y que todos los líderes deberíamos de buscar de manera muy intencional, poder replicarlo en nuestro liderazgo con todas las personas a las que tenemos el privilegio de atender, de apoyar, de guiar y de servir. Y hoy vamos a hablarles acerca de cómo Jesús manejaba su liderazgo respecto a las cosas difíciles. Jesús hizo las cosas que eran difíciles. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces hacer las cosas que son difíciles no van a generar popularidad, no van a ser del agrado quizá de muchas personas, pero si es lo correcto, hay que hacerlo. Y Jesús sabía eso. Fíjense que la verdadera definición de un líder es aquel que hace las cosas que tiene que hacer de la forma correcta, en el momento correcto, aunque eso le reste seguidores, aunque eso le reste popularidad. Los profesionales, los verdaderos líderes profesionales, se enfocan en lograr la meta que tienen, en cumplirla, aun cuando eso signifique hacer o tomar decisiones difíciles. Muchos líderes carismáticos y populares han dejado de lado esto y entonces su liderazgo se ha perdido, porque dejan de hacer las cosas difíciles con tal de no perder la aprobación o el aprecio de los demás o la popularidad que tienen. Y esto desafortunadamente arruina el camino de los líderes, destruye lo que quizá han empezado a construir. Fíjense que hacer las cosas difíciles significa que no vamos a estar prestándole mayor atención de la que se merece a la atención pública y hacer cosas o dejar de hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer simplemente por buscar la aprobación o el agrado de los demás. Lo que nuestro instinto nos dice, lo que sabemos que es correcto, lo que el mismo Espíritu Santo nos dice que debemos hacer, es importante mantenernos apegados a eso si queremos de verdad tener un liderazgo que trascienda a través del tiempo. Y
Quizá una de las principales marcas de que alguien es un buen líder, es un líder que realmente está alineado con los principios y valores que Jesús nos enseñó para el liderazgo, es que él o ella están dispuestos a permanecer incluso solos si la gente los abandona por hacer las cosas difíciles que saben que necesitan hacer. Y es bien importante esto porque hay que aprender a decir que no. Jesús en varias ocasiones dijo que no, a pesar de que él trató de apoyar, servir a la gente, pero decir que no fue parte también importantísima del cumplimiento de su llamado, del cumplimiento de su misión. Él dijo que no, por ejemplo, al joven ambicioso que quería seguirlo, pero que no quería cumplir con lo que Jesús le pidió. Él dijo que no también a su madre cuando ella estaba tratando, no malintencionadamente, pero preocupada por él, tratando de interrumpirlo en las enseñanzas que él estaba dando en ese momento. También él dijo que no a las tentaciones que le sobrevinieron estando en el desierto. Así que Jesús sabía decir que no. Incluso dijo que no cuando Pedro le dijo que no entrara a Jerusalén, sabiendo que ahí estaban sus principales perseguidores y que era un peligro latente para su vida el hacer eso. Y Jesús le dijo, sí voy a ir, aún sabiendo él que había un riesgo importante, pero él tenía muy claro que debía hacerlo por un plan mayor, por el plan de salvación que él tenía para la humanidad. Entonces, para todos aquellos que ocupamos posiciones de liderazgo, es importante que nos recordemos de esto. No se trata de un concurso de popularidad, no se trata de buscar la aprobación de las personas, se trata de hacer las cosas difíciles que hay que hacer, aunque eso no necesariamente va a agradar a todo el mundo. Y eso necesita tener una tremenda resolución personal, una tremenda convicción y alineación con los valores y con los principios que Jesús nos enseñó. Así que yo le invito a usted a que aprenda a hacer las cosas difíciles, aunque eso signifique quedarse solo temporalmente quizá de las personas, pero recuerde que Dios nunca lo dejará solo, especialmente si usted está haciendo lo correcto. Soy Yulisa Sánchez y me ha dado mucho gusto compartir con ustedes una cápsula más de su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Les deseo muchas bendiciones y muchos éxitos en esta semana y los espero para una próxima cápsula. Hasta pronto. Tenemos grandes pensadores con propuestas innovadoras. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Magerman. Si usted está escuchando el programa Vamos Guate de todos los martes a las 5:30. Ilumina FM. Sonidos frescos. Siempre. Hola, yo soy Rosalind Cepeda y hoy te traigo un hack para iluminar tu día. La idea más loca puede ser la que te funcione. Un hombre que sacó una moneda de un pez para pagar sus impuestos. Otro abrió el mar en dos. Otro derrotó a un gigante con una piedra. ¿Sabes qué tenían en común? Todos tenían al mismo consejero, Dios. Salmo 37:3-5 dice: establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esto fue un hack para iluminar tu día. Soy Rosalind Cepeda. Bendiciones. Ilumina.fm, lo más fresh de la música en inglés. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Muy contento de iniciar una nueva semana. La semana que da inicio también al mes de agosto, hoy lunes 31 de julio, programa número 690 con un título Liderazgo Consciente. Ya estaremos a la puerta de la entrevista central del programa. Ya está con nosotros Ernesto Noriega y Giovanni Morán. Estaremos conectando también con la gerente de desarrollo organizacional de Avianca Latam en una entrevista a través con Gina Daza Zapateiro. Pero a continuación le queremos dejar también a José Cont, que trae un análisis acerca de inversiones en relación a un artículo que salió publicado
por latamrepublic.com acerca del Venture Capital en Latinoamérica y algunos problemas que se han visualizado en Latam y Centroamérica y algunas oportunidades también de inversión. Los dejamos a continuación con José Cont y regresamos. Inversión exponencial. Desde los fundamentos de inversión en startups hasta estrategias de inversión en capital de riesgo. Comprendamos mejor los altibajos de los negocios disruptivos actuales. Inversión exponencial. Hola amigos de Tendencias, mi nombre es José Cont y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes en esta nueva cápsula de inversión exponencial. Hoy estaremos hablando acerca de cómo Latinoamérica ha vivido el primer semestre en este 2023 en el sector de capital de riesgo, respondiendo preguntas como cuáles son las tendencias de inversión y hacia dónde van los mercados de Venture Capital en nuestra región. Así que los invito a que tomen asiento y si algún dato les interesa, que también tomen nota sobre estas tendencias relacionadas con el ámbito de la inversión exponencial. Primero tenemos que tener un poco de contexto. Recordemos que en 2021 las inversiones de capital de riesgo alcanzaron niveles históricos en Latinoamérica, creando un enorme entusiasmo en el panorama de startups. Desafortunadamente, desde inicios de 2022 hemos visto una desaceleración en las inversiones influenciada por diversos factores. Algunos de estos factores incluyen la depreciación de las acciones en los mercados públicos, la inestabilidad macroeconómica debido a la invasión de Rusia a Ucrania, el estancamiento de las salidas a bolsa de nuevas compañías, el incremento de las tasas de interés haciendo más caro el acceso a capital, la disminución de las valuaciones en las startups y situaciones como el colapso del Silicon Valley Bank en el primer semestre de 2023. Como resultado de todo lo anterior, los fondos de Venture Capital se han vuelto más cautelosos al invertir en startups. Ahora buscan empresas con métricas atractivas, no se dejan llevar por el FOMO y en teoría se buscan negocios con márgenes de ganancia más saludables. Aunque esta sequía de capital ha afectado a startups de todas las etapas, recordemos que las startups a grosso modo podemos clasificarlas en dos etapas iniciales o early stage o startups en etapa avanzada, late stage. El impacto de las startups que han sido principalmente afectadas por todas las situaciones del entorno ha sido sobre todo las startups en las etapas más avanzadas, a partir de las rondas de financiación conocidas como Serie A, Serie B, Serie C, etc. No obstante, este ajuste en el ecosistema emprendedor no es necesariamente negativo. De hecho, ha presentado oportunidades de crecimiento en el mercado latinoamericano, donde aún existen muchísimos desafíos sin resolver. Las valuaciones ahora se alinean más estrechamente con los méritos de las startups, lo que motiva a los fundadores a adoptar estrategias que se centren en el crecimiento de sus emprendimientos. Y durante el primer semestre de este año, en Latam se han invertido 1.450 millones de dólares en 544 rondas de inversión. Si comparamos este monto con lo que las startups de Latam recaudaron durante el primer semestre del año pasado, notaremos una caída de más del 70%, derivado de todos los factores explicados anteriormente. Ahora, no todo es invierno para las startups y negocios tecnológicos. Hay algunos sectores que se han mantenido con una fuerte tracción y en Latinoamérica los verticales de startups que han recaudado la mayor cantidad de fondos son, en primer lugar, el sector fintech, todo lo que tiene que ver con tecnologías de innovación financiera, que su participación en el total de recaudación ha sido de un 45%. En segundo lugar está el sector PropTech, todo lo que tiene que ver con innovación y nuevas tecnologías para
para el tema de propiedades, real estate, etcétera, con un 10%. Y en tercer lugar, el sector retail tech, todo lo que tiene que ver con innovaciones, mejora en infraestructura para temas de retail, con un 9%. A nivel de mercados, es decir, países en Latinoamérica, las cifras se han mantenido dentro de lo usual, donde por supuesto, como es ya normal, Brasil lidera en cuanto a operaciones y volumen de inversión, seguido de 3 grandes mercados que compiten entre sí. Hablamos de Colombia, Chile y México. Ahora bien, para Centroamérica, durante el primer semestre de este año, los fundadores de startups han logrado levantar $39 millones en 16 rondas de inversión o 16 operaciones, lo que viene generando una media de entre 2 y 3 operaciones de capital de riesgo por mes. En la opinión de distintos expertos de la industria, este primer semestre de 2023 ha sido considerado o es considerado uno de los periodos más complicados y difíciles que han pasado las startups y emprendimientos tecnológicos en los últimos 15 años. De hecho, según Carta, una plataforma que analiza este sector en Estados Unidos, este primer semestre ha sido el periodo con más declaraciones de bancarrota y cierre de startups en Estados Unidos en los últimos 4 años. Sin embargo, el mercado, y regresamos también ahora a Latinoamérica y particularmente Centroamérica, está dando señales de recuperación en el horizonte. Y particularmente para nuestra región, esto significa mayores oportunidades para los emprendedores que van tras mercados globales de alto impacto e innovación. En Centroamérica, durante este primer semestre, hemos visto noticias muy interesantes como el lanzamiento del fondo número 434, no recuerdo exactamente, de Innogen en El Salvador, diseñado para invertir en startups del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, o el lanzamiento de algunos otros fondos orientados hacia nuestra región. Así que, como dicen también los titulares, donde quiera que haya un innovador resolviendo oportunidades de carácter global, que las mismas necesidades que tenemos acá en Centroamérica sin duda son las que muchas veces encontramos en otros mercados más grandes. Sin duda eso va a seguir haciendo que nuestro ecosistema se mantenga en crecimiento. Así que me encantó estar acá con ustedes nuevamente en una cápsula más de inversión exponencial, analizando y viendo algunas de las métricas más importantes sobre el sector de capital de riesgo para Centroamérica y para Latinoamérica. Así que los invito a que continúen en sintonía de tendencias. Muchísimas gracias a José Cont, que nos prepara estos contenidos acerca de inversión, cómo invertir de manera exponencial. Y quiero aprovechar este espacio que tenemos de tiempo para poderle dar la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy. Quiero contarles que este próximo viernes 4 de agosto se desarrolla el evento dirigido a recursos humanos más importante de la región. Es el evento que se ha llamado Human y celebra su 10º aniversario. Se desarrollará en el Hotel Westin Camino Real, y está con nosotros Giovanni Morán, director general de Buró, y también está con nosotros Ernesto Noriega Martínez, director de transformación de procesos de recursos humanos de CMI. Pero también felicitaciones a mi querido Ernesto por ser nominado o nombrado entre el top 10 de Human Resource Managers de Centroamérica y del Caribe en la última edición de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Ernesto, bienvenido. Un gusto estar acá contigo y con audiencia, poder compartir un poco de esta bella y noble profesión de recursos humanos. Estás en ese top 10 de Centroamérica y del Caribe. ¡Qué emoción! Mira, más que la emoción, creo que es la bendición de parte de Dios, que es el que abre las puertas y que realmente te lleva a exponerte de esa forma, pero realmente es por obra y gracia de Dios. Así es, qué hermoso. Y Gio, se nos viene este viernes finalmente, se nos llegó el 4 de agosto. Se llegó el tiempo. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos aquí, a toda la audiencia, y pues qué gusto verte también aquí
Ernesto, Aner, ya listos para el viernes, contentos, ilusionados y todo el equipo ya listo. Así es, este próximo viernes a partir de las 8 de la mañana, Westin Camino Real, se desarrolla este evento, 10ª edición, 10º aniversario. 10º aniversario, se pasa el tiempo muy rápido, definitivamente, muy rápido. 12 años desde la primera vez que lo hicimos, los 2 años de pandemia que no estuvimos ahí presentes, pero muy contentos. Creo que lo que este viernes vamos a vivir va a ser algo muy hermoso y definitivamente pues incluso parte de ese panel de expertos, ahí está Ernesto, claro, participando con nosotros, ¿cierto? Cierto, ahí está Ernesto Noriega y va a estar participando en un panel también de compartir experiencias en este desafiante tema de liderazgo consciente. Y antes de presentar a nuestra invitada, luego de una pequeña pausa que tenemos que desarrollar, Ernesto, ¿qué es el liderazgo consciente? Ve, Abner, hace poco conversábamos con un buen grupo de amigos sobre el tema del liderazgo consciente, pero queramos ponerle el apellido que le queramos poner al liderazgo. El liderazgo realmente, si tenemos que darle una definición, aquel conjunto de características que influyen en las personas, que no está asociado a una posición jerárquica. Está asociado al ejemplo que yo doy en mi día a día y que a través de ese ejemplo yo puedo persuadir a quienes me rodean con una sola finalidad, el que las personas a mi alrededor puedan crecer. Y eso es liderazgo. Y que en la medida en que ellos están creciendo, están impactando en la sociedad, en sus comunidades y en las organizaciones. Pero sobre todo, ese líder está impactando en su familia. Y eso es algo que has mencionado mucho, te lo he escuchado decir, en que ese líder que está en la organización a cargo de un grupo de personas no es ajeno a ese líder en casa, padre de familia y también esposo probablemente. Es correcto, porque para mí el liderazgo nace en casa. Y solo lo vivís y lo modelás en la organización. Pero en la organización no podés modelar liderazgo si no lo has vivido en casa. Y recordemos, rasgos de un buen líder: aquel que comunica, aquel que acompaña, aquel que cuida, aquel que enseña y que desarrolla. Así es. Y bueno, ese va a ser parte también de lo que usted va a conocer y escuchar, inspirarse también ese próximo viernes, recordándoles que van a participar diferentes personalidades que nos visitan desde fuera de Guatemala. Fred Kaufman, autor de una trilogía de management, Sí, y definitivamente uno de los que más ha impactado es la parte del liderazgo consciente. Es uno de los libros que definitivamente te empieza a transformar todo lo que él ha unificado de diferentes expertos, porque dice, parte de las cosas que he construido es de las grandes mentes que algún día han podido ser parte de mis mentores. Y creo que eso es algo interesante de conocer un poco de lo que cada uno de ellos ha dejado en Fred. Pero definitivamente aparte de Fred también está Gina, que es espectacular, que ahorita la vamos a escuchar por acá. Pero definitivamente hay un grupo de personas muy interesantes. También está con nosotros alguien que nos está visitando, Jacinto Yorca, que es español. Sí. Jacinto va a estar con nosotros hablando un poco sobre cómo amar la tienda. Es un libro que definitivamente va sobre cómo generar ese engagement con las personas, con nuestros colaboradores. Está también Joana Fuentes. Joana es la actual gerente de gestión humana también de Juan Valdés. Ella también viene a contar un poco de las experiencias de lo que están haciendo ellos para hacer procesos desde la parte de liderazgo consciente. Y así, pues también está Hermes Ruiz, que escribió otro libro más, es un chico colombiano igual, que se llaman Lo que caen los amantes del mañana. Sí, así es, y también estará Andrés Aramburo y también Reina Silvia Salguero y Ernesto Noriega Martínez. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos ya con nuestra entrevista central, donde estaremos conversando con Gina Daza Zapateiro. Muchos te ponen música para el body, nosotros para el alma. Ilumina FM, Fresh Sounds. La hora llega a ti gracias a Instalaciones Modernas. 18 horas, en punto.
Te esperamos en el rally de los precios bajos de instalaciones modernas durante todo el mes de julio. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. A las 21 horas tenemos una cita cerca de Dios por Ilumina FM. No faltes. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias, nuestro segmento central. Les saluda Agner Mejía, bien acompañado de Ernesto Noriega Martínez y de Giovanni Morán, y dándole la más cordial bienvenida a nuestra invitada que se conecta desde Colombia, Gina Daza Zapateiro. Gina trabaja como gerente de desarrollo organizacional en Avianca Latam, apasionada por la gente y una detonadora de la grandeza humana. Bienvenida, Gina Daza Zapateiro, a Tendencias. Gracias, Aner. Qué rico estar con ustedes en esta noche helada en Bogotá. Les quiero contar. Tengo puesto ruana, estoy tomando café porque estoy muerta del frío. ¿Cómo están ustedes en Guate? Con un clima espectacular. Diría que en este momentito, ¿cuántos grados centígrados habrá? No tengo aquí, 22 grados centígrados. Estamos muy, muy sabrosos. Está con nosotros templado Ernesto Noriega y Giovanni Morán también, quienes también te dan la bienvenida. Un gusto, Gina. Un fuerte abrazo a la distancia y que realmente ese cafecito pueda llevarte a la temperatura ideal. Sí. Así es. Y también esta conversación, Aner. Qué rico conversar con ustedes. ¿Estamos listos? Excelente, Gina. Gina, vienes a Guatemala, vas a estar participando el próximo viernes en el Human. Tienes un tema interesantísimo, sacudirse la pasividad. Bueno, el tema es transformación del error a la oportunidad. Pero Gina, antes de eso, quítame una duda. ¿Has estado en Avianca desde hace más de 25 años? Sí, he estado en Avianca 28 años. Wow. Entré en el año 94, imagínate. Parece que fuera la misma empresa, pero quiero que sepan que cada cambio de presidente, cada cambio de estrategia, cada cambio de equipo hace que la organización se renueve. Así que he estado por lo menos en 5 o 7 organizaciones distintas, de acuerdo a los cambios de organización, de presidente, de modelo de negocio. Wow. ¿Y cuántos colaboradores tiene actualmente Avianca Latinoamérica? Hoy estamos alrededor de los 12.600 trabajadores. Estamos ubicados en 24 países. La gran mayoría es en América, desde el norte hasta la Patagonia. Y tenemos 3 estaciones en Europa. De hecho, estamos en España, en 2 ciudades, en Madrid y en Barcelona, y estamos en Londres también. Yo lo que notaba al leer un poco acerca de tu vida, y que también has estado como parte de tripulación aérea, volando, y mencionabas ahí que no había forma mejor de conocer el negocio que también siendo parte de la tripulación. Sí, fui tripulante durante 18 años. Me parece que todas las personas deberían ser tripulantes, por lo menos 5, todo el mundo, todos. No importa lo que estudies, deberías meterte a tripulante en una aerolínea porque es una manera de contactar con la gente, de conectar con el mundo, de entender las emociones. Realmente ser tripulante te habilita unas capacidades que a veces uno no cree que tiene.
desde el servicio hasta primeros auxilios, nacimientos de bebés, como fue la última noticia, hay de todo un poco a bordo. Wow, y aquí quiero hacer una pausa también para mencionar que algo que me llamó poderosamente la atención de Ernesto Noriega en su perfil de LinkedIn, si usted lo quiere conocer, fue que te veo en fotografías visitando los diferentes modelos de negocio de CMI, Ernesto. Fíjate, Abner, que escuchando ahorita a Gina, hay una frase que dice que solo gastando zapato vas a entender el negocio y vas a entender el mercado y vas a atender a tus clientes. Es vivir la experiencia, es realmente levantarte de madrugada para estar a las 4 de la mañana en una matinal con tu fuerza comercial para poder comprender cómo es que arrancan el rol y la actitud y la energía que llevan por ser los primeros y de tener esa hambre y esa pasión por ganar en el punto de venta. Hago el análisis con lo que Gina nos cuenta, estar en una cabina de avión entendiendo a tu cliente, un nacimiento. La única forma en que podés entender el mercado y poder entender a tus colaboradores, a tus compañeros de trabajo, es poniéndote en tus zapatos, pero no solo una frase de ponte en mis zapatos y sé empático. Sal a gastar el zapato a la calle y vive la experiencia como debe de ser. Así es. Ernesto y Gina, tal vez para los dos, porque ahora que mencionan esta parte de cómo deberemos de vivir estos 5 años siendo tripulante y ahora que decís sobre la parte de gastar el zapato, la parte como unidad estratégica de la organización, ya viendo la gestión del talento, ¿cuál es el reto más grande de trabajar con personas? Porque se dice bien fácil, pero son mundos tan diferentes. En este caso, 14,000, 43,000 personas diferentes. ¿Cuál es el mayor reto que se han enfrentado ambos al trabajar con personas? Gina. Bueno, para mí el mayor reto tiene que ver con la diversidad, con la inclusión. Y dentro de la diversidad y la inclusión, creo que el reto más difícil es aceptar que todos tenemos diferentes ideas. Mira que no es la raza, mira que no es el origen étnico, el estado de riqueza, sino la diferencia de pensamiento, y eso creo que es el principal reto de trabajar con las personas. Yo fui líder de un equipo muy grande de los tripulantes de cabina, yo fui gerente de tripulantes por 10 años. Cuando yo fui gerente llegamos a los 1,000 y pico, y mi reto estaba en conocerlos, en escucharlos, en entender sus necesidades, y les voy a decir una cosa, era la misma importancia de necesidad una tripulante que tenía un perrito como mascota a quien quería ver o cuidar, que una tripulante que tenía hijos y familia. Entonces es darle la vuelta al sentido de cada persona y saber que no todos somos iguales y que las necesidades, las creencias, lo que tenemos dentro es tan difícil en cada ser humano que yo creo que ahí está el reto de talento humano, más aquellos que seguro ahorita mencionarán que son naturales de cada época, ¿no? Que se van construyendo con la llegada de las nuevas generaciones, de las tecnologías. Pero para mí está en eso, en entender a las personas, en sus ideas, en aceptar tal cual somos, y por eso los errores. Erramos todos los días, y yo creo que ahí está el principal reto de talento humano, la conexión empática. Excelente, muchísimas gracias, Gina. ¿Qué nos dice Ernesto? Está muy en línea con lo que Gina nos acaba de compartir. No podemos asumir, yo le llamo de esta forma, no podemos generar programas enlatados, porque los seres humanos, cada uno, Dios nos hizo de una forma distinta, y lo que tenemos que aprender es a conocer a las personas para poder gestionarlos desde la emoción con un foco en el ser. Las personas hoy no quieren ser vistas como un activo más, quieren ser vistas como un individuo, como el ser. Por lo tanto, hay que entender al ser para ver cuáles son esas necesidades y cómo empatás la satisfacción de las necesidades desde la organización para que la persona pueda sentirse plena y pueda dar lo mejor de sí. Pero repito, no es a través de un programa enlatado de compro el libro y literalmente lo que dice el libro lo voy a implementar. No, tienes que entender al ser para poder llegar a ver qué es lo que a él lo mueve. Cuando encontrás qué es lo que a él lo mueve, las cosas pueden empatar. Y aquí viene una pregunta, Gina. Digamos, aún en Colombia, Bogotá, Medellín, Guatemala, Costa Rica, ¿somos tan diferentes para poder aprender y desarrollar un trabajo con pasión? Sí, fíjate,
Nos parecemos mucho y claro, por eso mencionas Medellín, Costa Rica, Guatemala. Los latinos tenemos una identidad compartida, ¿verdad? Sin embargo, sí somos distintos. Mira que he aprendido que en Centroamérica son un poco más sobrios y más formales que lo que somos acá en el sur. Es verdad que los argentinos todo lo saben y todo lo pueden y su ego es maravilloso porque alrededor de él se maneja un humor y una sabiduría muy, muy interesante. Lo mismo con otras partes del mundo. Sí somos distintos. Te digo, yo soy de Colombia, nací en San Andrés Islas y estando en Colombia no me parezco ni un poquito a una persona de Medellín o de Cali, que llamamos paisas y caleños. Somos distintos. Y dentro de la misma familia, yo tengo 2 hermanos y no se parecen en nada a mí, en la forma de pensar, lo que esperan de la vida, lo que hablaban del propósito, es completamente diferente. Entonces yo sí creo y comparto que necesitamos un programa más customizado en las organizaciones, en relación con los beneficios, en relación con la manera de trabajar. Hay muchas cosas, hay una línea delgada entre lo que podemos ofrecerle al trabajador y lo que debemos ofrecerle al trabajador. Sí somos distintos. Qué interesante. Y esto plantea, le hago la pregunta a Ernesto, un desafío bien grande. Hablemos solo de Guatemala. No es lo mismo una persona en Quetzaltenango que una persona en Zacapa. No es lo mismo Occidente que Oriente y el Sur. Es totalmente distinto. La idiosincrasia y la forma de trabajar es totalmente distinta. Y eso plantea, digamos, diferentes, te voy a poner cosas así, horarios, diferentes procedimientos. No es que tengas diferentes horarios, pero es entender realmente, qué es lo que mueve a la persona. Realmente qué es lo que él busca. De repente, tener ese horario para poder ir a jugar en el futillo a la hora de la comida, por ejemplo, para poder relajarse un momento. O, dependiendo de la zona, de poder tener un espacio para poder ir a sentarme y leer un momento. O sea, son totalmente distintos y ahí no puedes, vuelvo y repito, no puedes poner un enlatado que va a aplicar para todos, porque no todos lo van a valorar de la misma forma. Algo que se hace en la capital no necesariamente funcionará en Quetzaltenango. No funciona en Quetzaltenango y extrapolémoslo inclusive en la región centroamericana. Yo te digo, he tenido este dicho que digo, Latinoamérica unidos por un mismo idioma. Sí, todos hablamos el español, lo hablamos de una forma totalmente distinta y eso dispara el set de creencias que tenemos. Todos hablamos el español, pero nos comportamos de una forma distinta a pesar de que hablamos el mismo idioma. Sí. Y tenemos diferentes creencias. Y aquí pregunta a Giovanni Morán, liderazgo consciente, este viernes de 8 a 6 de la tarde, ¿cómo es la dinámica? Abrimos puertas desde las 7:30. Siempre ¿Van a haber champurradas a las 7:30? Siempre. Okay. Siempre. Okay. Las champurradas es algo que lo tenemos en espacios de gran confianza y definitivamente siempre arrancamos igual, con nuestro cafecito, algo ahí para poder empezar y arrancamos a las 8. A las 8 de la mañana arranca todo el proceso, que incluso arranca Gina. Gina, tú tienes la responsabilidad de animarnos e inspirarnos de inicio desde muy buena mañana con el título Transformación del error a la oportunidad. Cuéntanos, anticípanos, danos un spoiler de lo que va a tratar tu conferencia. Bueno, pues les cuento que ya empecé mal con el título. Me parece aburridísimo. Les quiero contar a todos que es una charla que he procurado sea divertida, pero ante todo profunda y útil al final. ¿Sabes qué es lo importante, Anne, Néstor, los que están conectados? Lo importante es qué haces el día después del error. ¿Qué pasa al día siguiente cuando de pronto tú viste a tu pareja con otra persona? ¿Sí? En ese hecho que puede ser un fracaso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día siguiente o el momento después? ¿Qué pasa el día siguiente que te equivocas en tu organización haciendo una tarea? O aquí en tu casa con tus hijos, ¿qué pasa al día siguiente? Entonces, lo interesante es gestionar los errores, encontrar que detrás de ellos se encuentra una oportunidad. Aquí voy a acogerme a los dichos, refranes o frases interesantes como Néstor, y hay una que me encanta. El autor no es definido, ¿sabes? Y dice, el fracaso muestra lo que el éxito esconde.
y de eso vamos a hablar. Y al final el error, cuando tú sabes que lo has superado, cuando te ríes a carcajadas. El día que te ríes de tus fracasos, ese día fueron superados. De eso vamos a hablar. Qué interesantísimo. Bueno, porque pasa mucho, ¿no? El día que yo perdí esa negociación, perdí ese cliente, perdí esa licitación, yo me lamento, lloro, puede ser que diga improperios, me enoje, cómo cometí semejante error y tenga un diálogo interno totalmente destructivo. ¿Y eso es normal, Gina? Sí, por supuesto. De hecho, no hay nada más interesante que abrazar la emoción de la rabia, el enojo, ¿cierto? La frustración, la vergüenza, la culpa que puedes sentir frente a una equivocación, un error, un fracaso. Es completamente natural. De hecho, hay un experimento muy importante que ocurrió nada más el año pasado con el telescopio más grande que la NASA ha enviado al espacio. Y fíjate que este experimento tenía una lista muy importante que se llamaba los puntos de error. Más de 300 puntos de error identificados en el proyecto. Necesario tenerlos identificados porque si tú no sabes en lo que te puedes equivocar, entonces es más factible que falles. Y bueno, y hay ciertas cosas, imagínate un telescopio a millones de años luz de distancia, no hay manera de irlo a reparar. Entonces, dependiendo del acto, ¿cierto? Dependiendo del hecho, sería maravilloso que tuviéramos esta lista de posibles errores para cuando lleguen, si es que llegan, tu emoción sea abrazada, rabia, enojo, disgusto, todo lo que tú has mencionado. Así es. Qué interesante. Lo que no sería normal es quedarnos allí, ¿verdad? Sino que nos corresponderá levantarnos y tomar pasos de acción. Yo sé que Ernesto quiere decir algo. No, ahorita escuchando a Gina, la mayoría de los seres humanos a veces planificamos para el éxito, pero no nos preparamos para el fracaso. Uh-huh. Y esto parte con una pared que la mayoría de veces no sabes cómo gestionar tus emociones. Qué importante que una vez que enfrentaste el fracaso es cómo me levanto y cómo no me vuelve a suceder. Que no nos pase lo de aquella vieja canción que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra. El problema no es tropezar con la piedra. El problema es que agarré la piedra y ames la piedra y la sigas cargando. Ufa, sí ves, claro. O sea, realmente se vale tropezar, pero el tema es cómo te levantás y cómo la experiencia de fracaso la volvés en una historia de éxito. Y sobre todo, cómo es que compartís la vivencia de fracaso para ir generando sabiduría alrededor. Que eso es importante también, la generación de sabiduría que viene a través de tu vivencia del fracaso. ¿Y eso cómo se logra, Ernesto? Generar sabiduría. Voy a empezar a amarrarlo con el tema del liderazgo. Ajá. Una habilidad del líder, una fortaleza es la comunicación. Ajá. Y una comunicación oportuna, clara y concisa es que compartís la sabiduría de lo que te pasó. Pero si yo tuve la experiencia y me quedo callado y veo que Giovanni se tropezó con la piedra y no le dije que ahí estaba la piedra y que tuviera cuidado, estoy fallando entonces. Yo tengo que, como líder, generar los espacios para que quienes están a mi alrededor puedan seguir creciendo y aprendan de mis errores. Mira, qué interesante. Yo creo que hemos estado desgranando este concepto, Gina, también en el sentido de que nos lamentamos, cometimos el error, lo reconocemos, lloramos, afloramos esa emoción, pero también nos levantamos, no quedándonos ahí amando la piedra en la cual nos tropezamos, sino que damos pasos de acción y generamos conocimiento que también compartimos con otras personas. Pero tú dijiste algo que me dejó pensando y es que lo habremos superado cuando podremos referirnos a esa situación difícil no con vergüenza, sino incluso con gozo, ¿será la palabra? Sí, es un poco de burlarnos de nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos. Shakespeare tiene una obra que se llama como la comedia de las equivocaciones. Y desde allá, mira que ya se propone que cuando logras reírte, y no es la risa superficial únicamente en tu boca, sino desde el hígado, como desde el corazón, saber que ese error hoy lo veo como lo que acaba de mencionar Ernesto, como un acto que me trajo sabiduría y nos podemos divertir. Yo creo que sí, ahí está
uno de los síntomas o de las claves para saber que has superado plenamente un error. Sí, yo creo que la risa nos ayuda a saber que es así. Excelente. Y Giovanni Borán, después del difícil reto de Gina Daza Zapateiro de la mañana, el difícil reto del siguiente expositor es continuar con ese ritmo que nos trae Gina. ¿Quién corresponde después? Tanto. Luego de Gina viene Andrés. Luego está Andrés Aramburu. Viene Andrés. Después de Andrés está... Con algo de habilidades blandas. Sí. Ajá. Sí. Y también de igual forma luego estará con nosotros... ya por allí, si no recuerdo mal, le toca ya a Hermes Ruiz. Ajá. Luego va Joana Puentes. Y luego de Joana termina ya Jacinto Yorca por la mañana. Luego viene el almuerzo, luego viene el panel donde va a estar con nosotros Ernesto Noriega. Va a estar Ernesto, Reina Silvia Salguero, ¿sí? También con experiencias guatemaltecas. Alguien del banco. Y alguien de Banco Industrial. Y luego ya se queda Fred. Que Fred tiene 2 intervenciones por la tarde. Entonces que va a estar más o menos, si terminamos el foro más o menos como a las 3. Y él está de 3 a 6 de la tarde. Un espacio de coffee break. Muy bien, este viernes 4 de agosto, el Human 2023, 10º aniversario. Gina, ya estamos, hemos superado esa situación difícil, ya nos expresamos de ella incluso con gozo. ¿Cómo garantizar que esto no nos vuelva a suceder? Hay distintas herramientas. Yo voy a compartir con ustedes 5 herramientas que se pueden aplicar para gestionar el error y convertirlo definitivamente en crecimiento y desarrollo. Y una de ellas la acaba de manejar Ernesto cuando hablaba del líder que permitía que se aprendiera de sus propios errores, y yo estoy allí hablando del feedback. Cuando el líder pide feedback, no darlo, pedirlo. ¿Cómo me ves como líder? ¿Qué estoy haciendo bien para ti? ¿Qué puedo hacer mejor? Y tener en la cultura completamente arraigada la idea de que un líder debería por lo menos pedir feedback 2 veces a la semana. Acostumbrados a dar, ¿no? Y venga para acá y te voy a contar cómo te estoy viendo. Pero ¿qué te parece si pides? Si abres la puerta tú para que entren y te cuenten cómo te estás viendo, en qué te estás equivocando. Todos creo que combinamos en la idea de que los trabajadores que están en la línea, nosotros lo llamamos así, el que está en la línea es el que está allí en la operación, en el diamante de la seguridad, al lado del avión, debajo del ala, dentro de ella. Es el que sabe cómo ocurre la operación, es el que sabe qué funciona bien de la estrategia diseñada por los líderes y qué podría estar mejor. Entonces yo creo que una de las herramientas para que el error se convierta en sabiduría y aprendizaje es pedir feedback de lo que hicimos bien y de lo que no hicimos bien también. Esa es una, por lo menos, para no agarrar el micrófono todo el tiempo. De las 5 que nos vas a dar, pero aquí ya nos sacaste, pero mira, sumamente picados con este tema. Y aquí, bueno, de la pregunta que viene de la audiencia, Ernesto, aprovecho a preguntarte, ¿las diferentes generaciones en el lugar de trabajo tienen diferentes formas también de darse feedback? ¿Qué piensas? Mira, hoy en día hay que partir de esta realidad. Hay 4 generaciones en las organizaciones. Uh-huh. Desde los baby boomers ya hasta los Zetas que tenemos hoy en día. Y no puedes gestionar a estas generaciones de la misma forma. Uh-huh. O sea, tienen diferentes intereses, diferentes deseos, diferentes motivos. Tampoco puedes tener programas personalizados, pero sí tienes que tener programas que puedan abarcar a las 4 generaciones que hoy en día tenés laborando. Pero sobre todo, cómo les enseñas a que entre ellas mismas puedan relacionarse y llevarse mejor. Y eso solo surge cuando podés llegar a desarrollar un mindset de una visión compartida hacia un mismo propósito organizacional. Uh-huh. ¿Cuál es la razón de ser de mi persona en esta organización? Y todos estamos remando hacia el mismo lugar, en un mismo barco. Así es. Y ese es el tema, es el tema del propósito. Y solo lo voy a alinear con lo que decía Gina hace un momento. En el ejemplo que nos daba de las herramientas, mencionó una característica vital de todo líder, la humildad.
La humildad de pedir feedback. De pedir feedback. Dame feedback, porque el líder que crea que se las sabe todas o las puede todas, no es líder. Ajá. El líder tiene que ser humilde y reconocer de que no se las sabe todas y que es líder porque para iniciar tiene un equipo que lo complementa. Y es el equipo el que te lleva a alcanzar aquellas cosas que puedan sonar impensables o imposibles de hacer. Y aquí, Gina, nos quedan unos minutos solamente para un oyente que hace esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca del trabajo desde casa y el trabajo presencial donde nos reunimos con otras personas? Plantea diferentes retos, pero ¿tú qué piensas del trabajo desde casa? Remoto. La pandemia nos mostró que se puede. La pandemia nos hizo aprender a la fuerza que podíamos estar en casa, coordinar acciones con muy buenas conversaciones a través de las herramientas como esta, como Zoom. Mira esta conversación que estamos teniendo, yo estoy en este momento en mi casa también, y esto es lo que llamamos un trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, sí se puede, responde a las necesidades de nuevas generaciones que acaba de mencionar Ernesto. La nueva generación quiere flexibilidad, se levanta, va al gimnasio, luego va a la oficina y quizás trabaje hasta las 10 o 11 de la noche, no porque sea workaholic, sino porque fue al gimnasio y seguramente tuvo un almuerzo con un amigo. Entonces yo pienso que el trabajo remoto, el trabajo híbrido, los equipos que están en distancias geográficas son necesarios y van a ser una tendencia que va a avanzar y va a continuar. Hoy en día el equipo ELT de nuestra organización son por lo menos 12 personas con 8 distintas nacionalidades y a veces no están todos en Bogotá, en casa matriz. Entonces el trabajo remoto es una necesidad y es un beneficio para trabajadores en distintas organizaciones. Mira qué interesante lo que dice Antonio García como un mensaje. Dice, yo quiero trabajar con ellos, dice. Y de eso se trata. Fíjense que este tipo de mensajes que nos da Gina Daza, Ernesto Noriega, de que nos inspire, ¿no? De que nos inspire a quienes tenemos el privilegio de liderar para poder hacer cambios en nuestras organizaciones. Antes de terminar, Giovanni Morán, solo dinos, me mandaste ya la agenda acá, pero compártenosla nuevamente. Bueno, vamos a arrancar. Arranca Gina. Empezamos a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. No, 8 de la mañana. A las 8 de la noche del día anterior, los que quieran celebrar los 10 años. Exactamente, después nos quedamos. Sí. Entonces, empezamos a las 8, luego vamos a tener 2 conferencias antes del coffee break, luego viene el coffee, vamos a tener otras 3 conferencias más, luego vamos al almuerzo, pasamos a nuestro espacio para el foro, y luego vienen 2 conferencias para terminar. Estamos de 8 a 6 de la tarde trabajando en el Human, aquí en el Centro de Convenciones del Westin Camino Real. Para todos los que aún deseen acompañarnos, pues bienvenidos. De verdad que va a ser un tiempo muy rico y un tiempo para poder compartir y disfrutar de estas grandes experiencias. Así es, muchísimas gracias, Giovanni. Y solo el sitio web donde pueden encontrar la información Ese es www.somosburó.com. Allí está el link específico para poder dirigirse al Human. Ahí van a tener un poco más de toda esta información para poder descargar un poco de cada uno de los expositores. Y pues definitivamente también pueden hacer una llamada al 2310-7700. Este PBX que está ahí listo para poder atender sus llamadas. Y también, igual que lo que hicimos hace 8 días, pueden contactarme si gustan a mi WhatsApp y ahí poder conversar un poquito para conocer qué es lo que vamos a hacer y algunos detalles que necesiten conocer, que es el 5308-9233. Ok, perfecto. Gina, gracias por inspirarnos. Nos quedamos sumamente motivados a escucharte la próxima semana, no esta semana, este viernes, de escucharte este viernes. Este viernes nos vemos, yo espero conocerlos, me encanta conversar. En el coffee break, en el almuerzo lo vamos a poder hacer. Que esto no se quede solo con una charla preparada de algunos minutos, sino que sea un motivo para que estos 10 años se celebren con relaciones verdaderas. Los espero en el Human Day. ¡Qué rico! Excelente, muchísimas gracias, Gina, un saludo.
cordial allá hasta Colombia. Y Ernesto Noriega, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana, por la invitación. Giovanni, Gina, un gusto y espero saludarte personalmente. Yo te diría una sola palabra de la expectativa que pueden tener para el Human: conexiones. Conexiones, excelente. Conexiones, generar una red de aprendizaje y sabiduría que nos permita crecer como seres humanos y como profesionales. Excelente, muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, Giovanni. Gracias, Anne, por el espacio. Excelente. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido acá en Tendencias. Aquí cantamos en English y platicamos en español. Soy Giovanni y te envío un enorme abrazo. Recuerda llenar tu mente de sueños, pero también llenar tu agenda de acciones. Lo más fresh, siempre. Ilumina FM. Únete a nuestra comunidad en TikTok. Encuéntranos como Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. ¿Cómo es tu relación con dar y recibir de tu tiempo, conocimiento y otros recursos? ¿Sueles dar más o exigir más? ¿Das solo si te dan algo a cambio? ¿Quién crees que tendrá más éxito en su futuro? ¿El dador, el interesado que exige o el equilibrado? En Tendencias comentamos la investigación de Adam Grant, publicada en su libro Dar y Recibir, porque ayudar a los demás conduce al éxito. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Este es nuestro tercer segmento, donde el día de hoy nos corresponde hablar acerca del libro Give and Take de Adam Grant, capítulo 7, el cambio del... Tiene un nombre raro, pero es como el oso de peluche que todo el mundo machuca por ser un gran dador, ¿verdad? Y todo, ¿puedes ayudarme? Sí, te ayudo. Y deja de hacer lo que está haciendo para poder ayudar a los demás y para perdiendo productividad. ¿Cómo cambiar esa forma de trabajo y superando ese efecto? Así es de que de eso vamos a estar hablando. Edgar Gramajo ya está con nosotros. Bienvenido, Edgar. Hola, Aner, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Un gusto también saludar a toda nuestra comunidad de Tendencias. Muy contentos de acompañarles otro lunes más. Y pues acá listos para compartir de este nuevo capítulo del libro de Dar y Recibir. ¿Qué te pareció este capítulo? Bueno, empieza hablando acerca de... Vamos a ver, yo sí trato de hablar de lo que dice al inicio el libro. Dice, en un estudio de unos investigadores con más de 3.600 consultores de grandes empresas de servicios profesionales, díganse, empresas de consultoría, ¿no? EY, Ernst & Young, Deloitte. Los investigadores codificaron la conducta donante a partir de informes de las empresas. ¿Quiénes eran donantes? ¿Quiénes eran receptores? ¿Quiénes eran equilibradores? Y quienes hacían el trabajo de ayudar a nuevos empleados, ejercer de mentores, de consultores con menos experiencia, compartir conocimientos o experiencia con sus compañeros. Después de un año de controlar estas conductas, los investigadores obtuvieron datos sobre los sueldos de los consultores, la velocidad de su crecimiento y sus ascensos. Las personas que donaban de su tiempo, de su energía, de sus recursos, tuvieron los peores resultados en las 3 métricas. Tenían aumentos de sueldos significativamente inferiores, avanzaban más despacio en su crecimiento y tenían menos ascensos profesionales. ¿Qué te pareció ese dato, Edgar? Fíjate que al inicio pues muy interesante, porque de repente en algún momento pensás que lo que hemos venido hablando ahorita en el libro, ¿no? Pensás que por ser generoso las cosas te pueden ir de cierto modo mucho mejor, pero lo que vamos a platicar hoy también es descubrir por qué es que algunas veces los generosos no logran alcanzar, por ejemplo, esos ascensos o esos incrementos salariales que los interesados normalmente lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces vamos a descubrir eso en la lectura de hoy, algunos ejemplos que nos pone el autor, inclusive él mismo también se pone en un ejemplo que vamos a compartir por qué es que pasa esto. Entonces, interesante saber de que aunque seamos generosos, podemos, digamos, de cierto modo estropearlo
Y queridos amigos, para entender un poquito mejor el título de este capítulo, y lo mencionamos el lunes pasado, entiendo que Ander tiene la versión en inglés del libro, por eso cuesta un poco más traducirlo, pero en español el título de esto es Dejar de ser bobo, y lo que se conoce como el efecto tapete, ¿verdad? O sea, y el título lo dice todo: no seamos tapete de las personas, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Así es, y empieza después con dos casos que contrasta a lo largo del capítulo. El primero era Lillian Bauer, una consultora brillante, y el otro era Jason Geller, de otra consultora, otra empresa de consultoría, Deloitte, y ambos son donantes, pero ambos tuvieron trayectorias muy distintas. ¿Por qué las donaciones, ser donantes, hicieron que la carrera de ella, de Lillian Bauer, fuera lenta y aceleraron la carrera de Jason Geller? Y por un lado, Lillian cayó víctima de las 3 trampas principales que acosan a muchos donantes cuando se relacionan con los demás. La primera, escuche esto, amigo oyente: ser demasiado confiado. ¿Es usted demasiado confiado? La segunda, ser demasiado empático, tratar de quedar bien con todo el mundo. Y la tercera, demasiado chiviado, demasiado tímido. Aquí el factor común es la palabra demasiado. No está mal ser confiado, no está mal ser empático, no está mal ser tímido, pero ser demasiado sí lo es. Y él dice, el autor: en este capítulo me he impuesto como objetivo demostrarle cómo los donantes de éxito, como este que le mencionábamos, Jason Geller, logran evitar riesgos, y cómo donantes como Lillian aprenden a superarlos actuando de un modo menos altruista y más otrista, es decir, pensando en los demás, pero también pensando en mí mismo. Convertirse en ese tapete, en esa alfombra que todos los demás pisotean, es la peor de las pesadillas. Y dice: argumentaré a favor de una estrategia que permite a los donantes escapar de la trampa de ser excesivamente confiados, puesto que les ayuda a convertirse en altamente flexibles y adaptables dentro de su estilo de reciprocidad. Dice el autor: defenderé que un estilo que ayuda a los demás, pero también se preocupa por sí mismo, ayuda a los donantes a sortear las minas terrestres que suponen ser excesivamente cae bien, empático, y excesivamente tímido, puesto que les permitirá readaptar algunas de las aptitudes que poseen por naturaleza. Y la siguiente recomendación, Edgar, es detectar la sinceridad. ¿A qué se refiere eso? Fíjate que en esta parte el libro traduce, que no sé si es la misma palabra que te puede sonar, ¿verdad? Que son las personas afables, amables, afabilidad. Y lo que menciona Adam Grant en el libro es que muchas veces vamos a encontrar, si lo pudiéramos poner en términos chapines, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos lobos disfrazados de ovejas. Es decir, muchas personas que cuando uno las conoce son unas personas muy amables y de repente hasta muy serviciales, y uno normalmente cuando está sufriendo del efecto tapete, es decir, que se aprovechan, uno tiende a pensar, y lo decía Anne ahorita, demasiados confiados. Confiamos que la persona, por ser amable, servicial, nos va a atender bien, podemos darle de nuestro tiempo, darle de nuestros recursos, y ellos piden de nuestra ayuda, como se portan tan bien con nosotros. Nosotros tendemos a confiar, pero confiamos demasiado. Una de las características, y pienso que no lo menciona el libro y que de repente cuesta mucho con las personas que son muy generosas, es que no saben decir que no. Y más cuando llega alguien que es muy amable, muy carismático y pide cosas y uno dice, bueno, está bien, vamos a ceder y lo vamos a hacer. El problema que menciona Adam Grant es que hay un tipo de interesado que él le llama impostor. Y probablemente, querido amigo oyente, usted se ha topado con alguno por ahí que al inicio era aquel amigo cool, aquel amigo buena onda, buena gente, pero que al final resultó no ser tan buena gente. Y en este apartado, Adam Grant pone el ejemplo de una persona que se llama Peter Audet, y que lo habíamos platicado él en el primer capítulo del libro, y él mencionaba sobre la carrera financiera que él había tenido, y él ponía un ejemplo tan sencillo porque Peter era
una persona que se consideraba que sufría del efecto tapete, que inclusive decía Adam Grant que en un momento uno de sus clientes le llega a dejar un regalo a él y su jefe, que era un interesado, solo tomó el regalo y le dice, bueno, esto es mío porque yo soy el jefe y punto, ¿verdad? Entonces él no dice nada. E inclusive habla que un compañero suyo tenía una cartera de clientes, aparentemente lo despiden o él se va del trabajo y es como que yo me fuera ahorita, por ejemplo, y le digo a Aner, te dejo mi cartera de clientes y mira, pagame, no sé, 10,000 quetzales por la cartera que te voy a dejar y son tuyas, ¿no? Y entonces dice Aner, pues sí, vamos a ayudar a Edgar, muy buena onda y todo. Me paga, me voy y al ratito me voy a la competencia y empiezo a traerme de vuelta a mis clientes, ¿no? Y empiezo a robarle los clientes nuevamente a Aner, que en su momento Aner me pagó y hoy ya simplemente no se los devolví. Entonces, Adam Grant menciona en esta parte de las personas que son aprovechadas porque la contraparte, es decir, el generoso es muy confiado, pero tan confiado que no presta atención a esas pequeñas señales de los interesados impostores, le llama Adam Grant. Así es, dice, para evitar ser estafado o explotado, es crítico, escuche amigo, distinguir a los donantes genuinos de las personas que solo piden y piden y piden y los falsificadores también. Los donantes de éxito necesitan saber quién puede manipularlos para de este modo protegerse. Y la gran pregunta es, ¿conocemos a un receptor, a una persona que solo pide, 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 pide solo con verlo? La mayoría se cree capaz de juzgar a quien es donante o quien es dador y quien es receptor que siempre está exigiendo, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces uno se puede equivocar. Es mejor pensarlo despacio, ¿verdad? Y Malcolm Gladwell revela en un libro que se llama Blink que nuestras primeras impresiones son sorprendentemente precisas. Con una sola mirada podemos detectar a un maestro apasionado, un vendedor extrovertido o una pareja que está casada. Cuando intentamos concentrarnos en la señal de reciprocidad que emite esa persona, es fácil que lo que está pasando alrededor de nosotros acabe distrayéndonos. Para identificar una persona que da de su tiempo, de sus recursos, solemos confiar en las pistas que nos ofrece la personalidad, pero dichas pistas pueden ser engañosas. Y aquí viene un concepto bien interesante. Amable, que sea amable, no significa que sea dador, no significa que sea donante, no significa que sea generoso. Que sea amable, escuche bien, no significa que sea generoso. Existen donantes, gente que da de su tiempo, de sus recursos, de su energía, desagradables, gente con conducta brusca y dura, pero generosa con su tiempo, con compartir su experiencia, con compartir sus contactos. Ser agradable o desagradable no tiene nada que ver con ser una persona centrada en uno mismo o centrada en los demás. ¿Qué pensás de eso, mi querido Edgar? Fíjate que me llamó la atención de la parte de los generosos desagradables. Ajá. Menciona aquí, ¿verdad? Dije que es un generoso desagradable, güey. Y justamente, y yo tratando de pensar algunas personas, quisiera decir que son personas que probablemente ya han tenido la experiencia de que fueron en algún momento muy bondadosos y no lograron distinguir entre los interesados, que el tiempo, por decirlo de una forma, los volvió duros. Sin embargo, ellos siguen siendo de buen corazón y prestan su tiempo, sus recursos, sus conocimientos, su experiencia. Y el libro ponía un par de ejemplos de algunas personas ahí que los compañeros los catalogaban como personas muy duras, muy frías, hasta toscas para hablar, pero cuando se trataba de ayudar, ellos se metían de lleno sin dudarlo, versus justo lo que decía Aner, también las personas que aparentan ser amables no quiere decir que son personas generosas, al contrario, son esas personas interesadas que normalmente por obtener algún beneficio de nosotros tratan de caernos bien, pero nomás lo obtienen, también nos dejan ahí tirados, por decirlo de una forma. Y también están aquellos que son los interesados, que ya hemos hablado en el libro también, que eso se les llama también interesados desagradables, que prácticamente no les interesa nada, no te hablan de buena manera y tampoco quieren nada bueno para ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustó mucho y el autor lo menciona a estos generosos desagradables, duros, pero tienen corazón de oro. Y eso me gustó, que los define, creo que de una buena manera, ¿no?
Así es que, por un lado, es detectar la sinceridad, ¿verdad? Estar atentos a si está siendo muy fingida su actitud o pareciera ser sincero. Y dice que los donantes o las personas dadoras siempre tienen una mejor primera impresión. Y luego viene un concepto que a mí me gustó muchísimo también, que era negociar con un ser querido. Escuche esto, amigo. Digamos que es un experimento y se pone a una pareja de enamorados a negociar y a una pareja de desconocidos a negociar. Uno es vendedor y el otro es comprador. ¿A quiénes les fue mejor? Bueno, la conclusión es que a los enamorados les fue mal y entre más enamorados les fue peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tú quieras, mi amor, sí, mi cielo precioso, donantes altruistas y que daban sin pensar en ellos. Los participantes que se mostraban de acuerdo con afirmaciones del estilo siempre pongo las necesidades de los demás por encima de las mías, les va mal. Se angustiaban si tenían que poner tensión en la relación, lo que les llevaba a acomodarse y ceder valor, ¿verdad? Y aquí viene un concepto de un autor, un psicólogo de una universidad de Columbia, Adam Galinsky, que dice que cuando sentimos empatía en la mesa de negociaciones, corremos el riesgo de donar en exceso, de dar demasiadas concesiones, porque nos concentramos en las emociones y en los sentimientos de nuestra antagonista y de la otra persona con la que estamos negociando. Pero si hablamos en perspectiva, teniendo en cuenta los pensamientos, los intereses de las personas, es más probable que encontremos la manera de cerrar los negocios. Es decir, está bien la empatía, Edgar, pero tampoco tanto. Ese es el concepto. Y fíjate que al final, y este autor, justamente Adam Galinsky, menciona esto en las mesas de negociaciones. Y probablemente, queridos escuchas, ustedes en algún momento se han sentado a negociar cualquier cosa y ustedes empiezan a ser empáticos con la otra parte. Mire, que fíjese que yo hice y no sé qué. Pero en el fondo, si uno realmente pusiera atención a los pensamientos y los intereses reales de la otra parte, quizás dejaríamos de ser un poco menos empáticos y centrarnos más en realmente quién es la otra persona que está del otro lado, ¿no? Y a veces voy a tratar de amarrarlo con el concepto anterior que estábamos hablando, que es la afabilidad y a veces, o la amabilidad, digamos, de algunos interesados, y usted empieza a detectar esa amabilidad, pero de repente ve que las intenciones van por otro lugar. En esta parte del libro el autor también menciona que cuando un generoso entra a una negociación o a un dar y recibir con un interesado, también es bueno cambiar la postura de generosos y pasarse como a ser más equitativos. Es decir, usted es generoso, usted da sin esperar recibir nada a cambio. Pero si usted se topa con un interesado, usted descubre, ve esas señales que dice, esta amabilidad, no sé, me parece falso, ¿no? Entonces usted puede tomar una postura, dejar de ser generoso y pasarse más al lado equitativo. Es decir, bueno, te voy a dar, pero también ¿qué me vas a dar de vuelta? Te voy a dar y ¿qué me vas a dar de vuelta? Justamente para evitar caer en que nos volvamos nosotros un tapete con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que este estudio demostraba, y es que cuando estemos negociando, cuidado, y por eso decía las parejas, sí, porque uno tiende a dar con la pareja todo y cede todo, ¿no? Uno ya las de perder y cede mucho, pero ¿qué tal si viéramos las intenciones detrás realmente de la otra persona que está negociando con nosotros? Quizás la empatía no tendría tanto peso al momento de negociar. Y esta es una de las lecciones más importantes, creo yo, de todo el libro. Escuche, amigo, lo más inteligente es empezar buena nota, buena gente, dando del tiempo, de consejo, del recurso. Esa confianza se va ganando y se va construyendo. Sí, pero si se da cuenta que su contraparte es alguien que actúa exigiendo, pidiendo y dámelo todo, entonces uno debe de cambiar su estilo y pasar a una estrategia más equilibradora. El libro le llama un toma y daca generoso, un dame, te doy y pido de manera generosa. Es decir, usted tiene un ojo en el retrovisor viendo sus intereses personales, pero verificando en todo momento. Cuando se trata con personas que exigen y piden, le van a pasar encima. Entonces tiene que tomar una estrategia de autoprotección y cambiar a ese modo
más equilibrador. Pero bueno, entonces es un toma y daca generoso, Edgar. Al final también el libro aquí le llama como una retribución, es decir, en este como yo le llamaría como un juego de tenis, ¿verdad? Nos ponemos a jugar tenis con las personas que son interesados y el autor lo que dice, mire, tome una estrategia diferente y pase al modo equitativo, y en el modo equitativo está bien pero también de vuelta usted pida algo a cambio. Y algo que me gustó también que menciona Adam Grant, y ponía él el ejemplo, fíjense queridos oyentes, de este financiero Peter Audet, y que él llegó a tener otro socio en su empresa y el socio literalmente se estaba aprovechando de él, ¿no? Y entonces él fue un momento muy empático porque lo quería sacar de la sociedad y no podía sacarlo porque tenía mucha empatía. ¿Cómo lo voy a quitar? ¿Qué va a hacer de su trabajo? ¿Cómo va a hacer para recuperarse? Pero hasta que él empieza a descubrir que hay cosas que no caminan, lo pone con proyectos y retos que a la larga este socio no logra cumplir. Es más fácil para él irse, digamos, a los hechos y no tanto a la empatía, y poderle dar, digamos, una salida a este socio y finalmente él quedarse en el negocio. Pero lo que dice Adam Grant al final es que aunque usted tome una postura estratégica de volverse equitativo temporalmente, usted puede regresar, es decir, usted debería devolver nuevamente a su postura de generoso y darle la oportunidad a estos interesados de que puedan redimirse. Pero normalmente la historia cuenta que no siempre pasa eso. Sin embargo, dice el autor, usted pruebe, haga la estrategia, cambie equitativo, pero no se quede ahí mucho tiempo, regrese y vuelva a su estado natural de generosidad. Así es. Entonces, aquí tendríamos un dicho para decir que no le vean la cara de tonto, ¿verdad? Es decir, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y pues quiero pasar a otro tema que hablaba de una investigación de un economista de Carnegie Mellon que hablaba por qué las mujeres graduadas de MBA ganaban menos que los hombres y por qué era consistentemente el resultado similar. Y llega más a fondo y descubre que hombres y mujeres tenían las mismas oportunidades, es decir, no es que reclutaran más a hombres o que le ofrecieran más a los hombres. No, lo que pasaba era la negociación del salario. Era el hombre se atrevía un poco más a preguntar, mire, mi expectativa es tanto, ¿verdad? Pero la mujer no lo hacía. Eso en la cultura americana era consistentemente el mismo resultado en las damas que ¿cuál sería la palabra? Se chiviaban, les daba un poco más temor hacer una contrapropuesta después de recibir esa propuesta. Aquí el tema era en contraposición, cuando a una dama está negociando para poder, en nombre de su familia, en nombre de sus hijos o en nombre de un grupo, es una tigresa, Edgar, ¿verdad? Es decir, ¿cómo cambia la perspectiva? Si es para mí, pues me voy un poquito, está bien. Pero si estoy haciéndolo en función de alguien más que estoy tratando de ayudar, me vuelvo un tigre. Al final y resumiendo los 3 puntos que tú mencionaste al inicio, Aner, ¿por qué sufren las personas de este efecto tapete? Primero, porque son demasiados confiados. Ya vimos que las personas amables no necesariamente son generosas. La empatía también no ayuda muchas veces si no vemos esos rasgos. Y esta última parte que tú mencionas, que es la timidez o ser tímidos. Y este estudio justamente era lo que quiso demostrar, especialmente desde el punto de vista de las mujeres. Dice que el estudio lo que descubrió era que ellas son más tímidas, entonces tienen como más temor a pedir más en comparación de los hombres. Y colocaron el ejemplo, no de una mujer, pero de otra persona, que él miraba cómo en su trabajo sus compañeros recibían más aumentos, recibían más ascensos, inclusive personas que venían detrás de él de repente lo saltaban y se iban a mejores oportunidades, y él decía, pues yo no me puedo animar porque si yo voy con mi jefe y le pido un aumento o le pido una mejor posición, me van a ver como interesado, ¿verdad? Y eso es lo que uno normalmente creo que piensa cuando uno quiere ir a pedir un aumento, dice, no, es que me van a creer que yo soy interesado. Y cuando le cambiaron el chip fue cuando le dijeron, ¿por qué no piensas en tu familia?
¿Por qué no piensas que lo que vas a ir a pelear va a ser por tu familia? Y entonces dice que cuando él fue y negoció por su familia, él obtuvo cosas diferentes. El jefe no a la primera se lo dio, pero después entendió que él lo que estaba haciendo era luchar por su familia. Entonces, el autor le llama a esto, el título que le pone a esto son notas relacionales, ¿verdad? Que es una explicación de una petición que lleva los intereses de otros, no solo de uno mismo, porque cuando uno normalmente pide para uno mismo, uno pide menos normalmente, pero cuando uno va en lugar de otro, esto mejora. Y pusieron también una pequeña investigación también con mujeres para ver por qué es que se seguía marcando esta diferencia que obtenían menos, y es que les dijeron, mire, ustedes van a ir a hacer este ejercicio y ustedes voy a poner un ejemplo ahorita, ¿no? Van a ir a negociar el salario, van a ir a negociar el salario de Anner, ¿no? Y entonces llegaban las damas, se iban con los jefes a negociar el salario de Anner y no, pues no lograban. En cambio iba Edgar y lograba un 40-50% más. Pero cuando les dijeron a estas mujeres, miren, ustedes van a ser mentoras de Anner, ustedes van a ayudar al éxito de Anner, cuando ellas fueron a buscar el salario, lograron obtener lo mismo que obtenían los hombres. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron? Que normalmente cuando uno, en este caso lo vamos a traducir a la parte de los generosos, cuando uno es generoso, apela a beneficios de terceros, no de nosotros mismos, dejamos de ser tapetes para otros y podemos lograr ganar más. En este contexto que nos comentaba Anner, en la parte salarial se puede lograr más. Se puede lograr más salario, se puede lograr mejores opciones laborales, mejores posiciones, siempre compartiendo o poniendo delante quizás los intereses, en este caso particular, de nuestra familia, Ander. Así es, cabalmente. Y ya para terminar, Edgar, creo que llegamos a esta parte donde habla de la negociación y hacen una investigación, 28 estudios liderados por la psicóloga holandesa Karsten de Drau, y dice estas conclusiones. Los receptores creen que uno gana y el otro pierde. No confían. Siempre están regateando. Las personas que exigen, que piden, que les gusta pisotear a los demás. Los donantes que dan demasiado, los donantes altruistas, dan muchas concesiones, beneficiando al otro a costa de ellos mismos. Y lo que dice es, donan valor. Y los donantes otristas, aquellas personas que ven también por su bienestar, pero también por el bienestar de los otros, son los negociadores efectivos. Buscan oportunidades para beneficiarse a ellos mismos y a los demás. Buscan formas en que todos salgan ganando. Generan valor cuando empiezan a repartir la tajada del pastel. El pastel es lo bastante grande como para que todo el mundo tenga para comer. Incluso ellos dan, pero también reciben más. ¿Qué te pareció esto? Excelente, excelente, Anner. Yo me quedo con una frase que pues no está tal cual en el libro, pero que la armé, y es que debemos de tener siempre una comprobación de generosidad. Es decir, cuando alguien llega con nosotros a pedirnos algo de nuestra parte, buscar las formas de verificar si estas personas realmente son generosas. ¿Por qué es importante esto? Para saber cuándo subir la guardia, ¿verdad? Es decir, no dejarnos machucar, sino estar atentos. Ser generoso no quiere decir que nos vamos a dejar de todos, queridos oyentes, sino sabernos cuidar, y lo hablamos la semana pasada, no quemarnos, ¿verdad? Porque cuando nos pasa el efecto tapete, probablemente terminamos quemados, dando más de nuestro tiempo con personas que quizás no van a retribuir de la misma manera en que nosotros estamos dando. Muchísimas gracias, Edgar. Se nos acabó el tiempo. En la semana siguiente nos corresponde el capítulo 8. ¿Cómo se llama en la traducción que tenés? Fíjate que ese sí está tal cual, solo dice que es el efecto Scrooge. Ajá, y eso es lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Así es, el efecto o el cambio de la persona tacaña. Sí. De eso vamos hablando la próxima semana, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a don Alan allá en los controles, y también a don Rodrigo García, Alan Hernández, Rodrigo García, y también gracias a Yulisa Sánchez, a José Cont y a nuestros invitados Giovanni Morán, Ernesto Noriega, que también nos acompañaron acá en cabina en el segundo segmento, Edgar Gramajo y Agner Mejía. Nos despedimos de usted, bendecimos su semana, que Dios multiplique ese salario que usted recibió el día de hoy, y si no, está usted dirigiendo una organización donde a usted le corresponde buscar esos dineros, que Dios le bendiga y le multiplique también su talento. Lo esperamos el próximo lunes. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm.
Muchos te ponen música para el body, nosotros para el alma. Ilumina FM, Fresh Sounds. La hora llega a ti gracias a Instalaciones Modernas. 19 horas, en punto. Encuentra en Instalaciones Modernas loza sanitaria, pisos, grifería y variedad de repuestos y accesorios.